Bienvenidos a sorejicuenta.com. En esta ocasión les voy a narrar una gran historia que son de las grandes historias de la literatura universal, escrita por Franz Kafka, titulada Metamorfosis. ¡Pam, pam, pam, pam! Metamorfosis. Ese día en la mañana, Gregorio Samsa despertó convertido en un insecto. Notó que su cuerpo estaba diferente. Vio que en vez de tener patas, en vez de tener 2 pies y 2 manos, tenía 6 patas que podía mover y que movía desarticuladamente una tras otra. Notó que estaba acostado sobre su espalda, sobre un gran caparazón que le impedía moverse, ya sea para un lado o para otro. Volteó hacia todo su cuarto y todo seguía igual. La fotografía de una chica que le había gustado del periódico y había recortado y había puesto por ahí en un marco. Vio que al lado de su cama seguía su tocador con el reloj despertador a un lado, su libro de notas. Y sobre la silla estaba por ahí el portafolio donde guardaba las cosas de su trabajo. Él era un vendedor ambulante. Un ambulante pues era un vendedor que iba de ciudad en ciudad vendiendo mercancía. Y entonces empezó a pensar en todo lo que era su vida y cómo durante todo ese tiempo había pasado de viaje en viaje y no había podido disfrutar de su familia, estar con su esposa, con sus padres, con sus hermanos. Él con su novia no había podido tener una relación. De hecho, él mantenía a toda la familia con su trabajo. Él era el que trabajaba. Y así, pensando en eso y viendo la situación en la que se encontraba, pensó que era un mal sueño y quiso dormirse nuevamente. En eso recordó que tenía que ir al trabajo. Así que volteó al reloj para ver la hora y vio que eran las 6:45 de la mañana. Él tenía pensado levantarse a las 4 de la mañana para poder tomar el camión a las 5:30 y así poder llegar a las 7 a su trabajo, que era la hora en la que él entraba. Sin embargo, era tarde. Él no se había levantado, se había quedado dormido. Intentó ponerse de pie, pero entonces el caparazón que tenía en vez de espalda se lo impedía. Y así intentó una y otra vez sin lograrlo. En eso, tocan la puerta de su habitación. Era su madre. ¡Levántate, Gregorio! ¡Levántate, que ya es tarde! ¡Levántate! Gregorio le quiso contestar a la mamá, pero solo le salieron unos gruñidos a Gregorio. No podía hablarle a la mamá, que la mamá, ¡levántate, Gregorio! Y no conforme con eso, llegó el papá también. ¡Gregorio, levántate! ¡Levántate, Gregorio! Y Gregorio intentaba ponerse de pie y se sacudía de un lado para otro para poder bajarse de la cama, pero su gran cuerpo y su gran caparazón redondo se lo impedían, aunque sus patas se movían de un lado para otro, como queriendo agarrar el viento para poder asirse y darse la vuelta. En eso tocaron la puerta de la calle. Cuando el papá quiso entrar a la habitación, tocaron la puerta de la calle. Era un timbre, ding dong, ding dong. Ahí va el papá a abrir. Sí, señor. Hola, ¿cómo está, señor gerente? Era el gerente de la fábrica donde trabajaba Gregorio, que por ahí pasaba. Y entonces llegó a preguntar precisamente por Gregorio. ¿Dónde está Gregorio? Ah, Gregorio está encerrado en su habitación. Algo le pasa, no quiere salir. ¿Cómo? Eso es muy extraño, dice el gerente. Sí, tiene días comportándose extrañamente. ¡Gregorio! ¡Gregorio! Y el padre, ¡Gregorio! ¡Gregorio! Y la madre, ¡Gregorio! ¡Gregorio! Y Gregorio en su cama queriéndose levantar sin poder levantarse. Es que ese Gregorio, dice el gerente,
es además un ratero. Tengo ya días tratando de encontrar el porqué de su extraño comportamiento. ¿Sabe usted? Tengo días pensando que él se queda con alguno de los dineros que cobra. Sí, y además se me ha perdido dinero en la fábrica. Y además se gastan los viáticos. Y Gregorio, no, trataba de decirle al gerente que era falso, que él necesitaba el trabajo y que nunca jamás habría hecho eso. Pero por más que gritaba solo eran gruñidos. Por fin se da una vuelta y ¡paz! Y cae hasta el piso. Como pudo y tambaleándose, trató de llegar a la puerta y empezó a empujarla para poder abrirla. Afuera estaban los otros tres, grite y grite, ¡abre la puerta, abre! Y entonces en eso la puerta logró abrirse un poco y Gregorio salió de ahí, de su habitación, tratando de hablarle al gerente para que no lo corriera de aquel trabajo que le era tan necesario para poder sostener a su familia. Pero el gerente, al ver a ese insecto de este tamaño, ¡ah!, pega un grito y corre hacia la calle. Gregorio corre tras él y tambaleando porque todavía no controlaba sus 6 patas. Y ahí va el pobre animal caminando de Gregorio, caminando hacia la puerta, tratando de llegar a donde estaba el gerente. La madre cuando lo ve, ¡ah!, y se desmaya la madre. El padre agarra el bastón que dejó por ahí el gerente cuando salió corriendo y con un periódico le empezó a pegar a Gregorio para que regresara a su habitación. Del periódico y el bastón. Gregorio, tratando, ahí va, tambaleándose, hasta llegar a su habitación, y al querer entrar, su caparazón era tan grande que se quedó atorado ahí un poco en la entrada, y el papá tuvo que ayudarlo con sus manos, empujó hacia adentro. Cerraron la puerta rápidamente, y entonces todo fue silencio. Gregorio no escuchaba nada. ¿Qué había pasado?, se preguntaba él. Y ahora que soy un insecto aquí metido, ¿qué va a pasar con mi familia si yo soy el que la mantengo? ¿De dónde van a sacar dinero? ¿Qué va a pasar con mi padre, con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y en eso estaba pensando cuando se queda dormido Gregorio. Al día siguiente despierta y ve que ahí sobre una mesita hay comida. Era comida que le había dejado su hermana, Gretel, creo que se llamaba la hermana. Se la había dejado ahí, un pancito y una lechita. Y era impresionante cómo aquello que antes le gustaba tanto a Gregorio, ahora le causaba repulsión. No, ya no lo quiso. La hermana cuando entra y ve que no se lo ha comido se pone muy triste y no entiende por qué Gregorio no come. En esas entradas y salidas, Gregorio escucha al padre platicar de la situación económica y entonces les dice que, bueno, durante el trabajo de Gregorio, cuando se trabajaba, pues no todo el dinero se iba a la familia, ¿no? Sino que parte del dinero con el que la familia se sostiene es parte del dinero de la pensión que le dan al padre. Pero el dinero de Gregorio se guardaba, entonces Gregorio dice, híjole, mi padre, si me hubiera dado ese dinero, yo hubiera pagado mi deuda y hubiera podido renunciar a ese trabajo que me tenía esclavizado. Pero entonces el padre dice, pero gracias a este ahorro que tenemos, podemos vivir por lo menos unos 2 años. Pero vamos a tener que aplicarnos y vamos a tener que meternos a trabajar todo. El padre ya de hecho ya trabajaba en un banco. Así, todo se estableció. Encontraron trabajo, tanto el padre, la madre, la hermana, y los 3 se iban a trabajar. Contrataron a una empleada que iba de vez en cuando a hacer la limpieza y sabía muy bien de la existencia de Gregorio y no le tenía ningún miedo, sino que lo trataba como una ¡este animal! Y con la escoba le pegaba, por lo cual Gregorio se escondía, ya sea debajo de la cama o se trepaba y se pegaba por los techos, escondiéndose de aquella señora que no lo trataba nada bien. La hermana le llevaba de comer de vez en cuando verdura echada a perder, con moho,
que eran las cosas que ahora le gustaban a Gregorio siendo insecto. Él escuchó una vez cómo se empezaban a quejar de que todo estaba muy bien, que más o menos estaban ganando, pero que necesitaban cambiarse a otro departamento, pero no podían cambiarse ya que tenían a Gregorio. No, y que algo te tenía que hacer con Gregorio, y es que Gregorio, y Gregorio comenzó a saberse una carga para la familia. La familia, buscando ganar más dinero, rentan una habitaciones a personas. Estas personas iban y ahí comían, ahí vivían, y Gregorio se la pasaba encerrado, ahí en su habitación. Un día, su hermana empezó a tocar el violín en su habitación. Desde aquel día en que Gregorio Samsa se había convertido en insecto, la hermana nunca había tocado el violín. Así que empieza a tocar el violín ese día su hermana y encerrada en su habitación, y los huéspedes le pidieron a la hermana que tocara para ellos en la sala. Así que la hermana la convencieron y tocó para los huéspedes en la sala. Gregorio quiso escucharla. Y ese día, por casualidad, la señora de la limpieza había dejado entreabierta la puerta, no la había cerrado correctamente. Así que Gregorio pudo caminar lentamente hacia donde estaba los reunidos, la gente, y tocando el violín, y se fue acercando para escuchar a la hermana tocar. Pero se acercó tanto que los mismos personajes que estaban ahí lo vieron. ¡Ah! ¡Un insectote! ¡Mátalo! ¡Ah! No, por favor, no le hagan daño. Es nuestro hijo. ¡Oh, es mi hermano! Dice Gretel, muy apenada. ¡Vete de aquí, Gregorio! ¡Vete de aquí! Y entonces los huéspedes, del susto, pasaron al enojo con los dueños de la casa porque habían estado conviviendo con un monstruo y nunca les habían avisado. ¡Nos vamos a ir sin pagar! ¡Sí, nos vamos a ir! ¡Ah! Mañana nos vamos, sí, que sea mañana, porque ya es tarde. Y todos se fueron a dormir. Mientras Gregorio, el padre, persiguiendo a Gregorio, tirándole de manzanazos, agarró manzanas y se las empezó a aventar. Gregorio sale herido de un manzanazo que le da por ahí, sin embargo, corre a su habitación y se mete. Su hermana cierra la habitación y le mete candado. Apenada, algo tienes que hacer con Gregorio, padre, le dice la hermana al papá. Gregorio, todo tambaleado por todo lo que le había pasado, ya que cada que se encontraba, cada que salía por ahí, lo maltrataban, le pegaban, le tiraban manzanas, lo herían. Ese día regresó a su habitación con el susto de que el papá le había tirado manzanazos, los demás lo habían golpeado, le habían tirado de patadas, la hermana lo había encerrado. Y entonces él llegó y se recostó debajo de la cama, volteando a ver el reloj que marcaban las 3 de la mañana. Curiosamente, sus heridas le habían dejado de doler. Gregorio cerró sus ojos y se quedó dormido. Al día siguiente, cuando llegó la señora de la limpieza, descubrió el cuerpo de Gregorio muerto. Fue a avisarle a la familia, ¿saben qué? Pues se murió. ¿Cómo? Sí, ya está muerto. Entonces, rápidamente los padres corrieron a la empleada, corrieron a los huéspedes, váyanse, váyanse. Y una vez que se fueron, agarraron lo que tenían, agarraron el dinero, las cosas de valor, enterraron a Gregorio en el jardín, se subieron a su camión y se fueron a vivir una mejor vida. La transformación de Gregorio les había dado trabajo a los tres, ahora los tres ganaban muy bien y trabajaban. Ahora los tres tenían un futuro. Bueno, menos Gregorio, convertido en insecto, enterrado en el jardín de su casa.
Y así, la familia se fue a vivir mejor sin Gregorio, el insecto que los mantuvo con vida un rato, ¿no? Frank Kafka. ¿Cuántas veces despertamos y nos sentimos así, usados por el sistema, un insecto desechable? Si les gustó, léanla. Para empezar, denme un like. Suscríbanse. Gracias.